Mateo capítulo 5. Vamos a leer los primeros 12 versículos de este evangelio según San Mateo. Y este es el 9º sermón de esta serie. Y aunque no vamos a ver un texto solamente, lo que haremos es hacer un estudio introductorio a este sermón, porque este sermón es muy relevante. Si hay un sermón que usted debería escuchar, no es de ningún pastor con una naturaleza pecaminosa, pero hay un sermón que usted debe de escuchar y un sermón que usted tiene que atender. Es el sermón del monte. Porque este sermón no lo predicó un ser humano con una naturaleza caída. Este sermón lo predicó Dios encarnado. Y es un sermón único. Es un sermón único. Y Mateo se encarga de recopilar toda la información que tiene a su alcance de este sermón y lo pone de una forma bastante organizada y nos da 2 capítulos de su evangelio para hablarnos de este sermón. Lucas también menciona algo de este sermón en el capítulo 6 de su evangelio y nos dice algo de este sermón, pero nadie lo hace como Mateo. Así que hoy queremos hacer una introducción a este sermón y entender un poco más antes de comenzar a ver cada uno de los puntos que tenemos en este sermón. Así que vamos a leer capítulo 5, versículos del 1 al 12. Del 1 al 12. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de maldad contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Oremos. Padre eterno, Señor Jesús, necesitamos que el Espíritu Santo venga y haga una obra milagrosa para poder entender esto que tú decías y que aún sigues diciendo hasta el día de hoy a través de la preservación de tu palabra. Es tan incongruente para nuestra mente entender esto. Hace un shock cuando vemos estas bienaventuranzas. Y solamente es el poder de tu Espíritu que puede hacer que esto tenga relevancia en nuestras vidas y que nosotros podamos decir lo que tú dijiste en el verso 12, gozaos y alegraos por ser parte de un reino que es de cabeza ante el ojo humano. Suplicamos de tu intervención. Ayúdanos a ver un poco, abre nuestro entendimiento para ver lo hermoso de tu reino, aunque nuestros ojos humanos detesten ver eso. Pero quieras tú abrir nuestros ojos espirituales para contemplar esa maravilla de un reino eterno. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. La gran mayoría de las naciones de nuestro tiempo son reconocidas por sus claros distintivos. Cada país es reconocido por algo singular.
nuestro México, nuestro amado México, es reconocido en todo el mundo por algunas cosas que son singulares a México, como el mariachi, ¿sí o no? Chespirito, el nopal. A donde usted vaya se lleva, y usted se lleva el traje de mariachi, dirán, México, México, los americanos. Ya que es algo que nos identifica como mexicanos. Pero la verdad, si usted y yo somos honestos, usted no es mexicano por ponerse un vestuario de mariachi. Usted no cambia su nacionalidad por un vestuario. Hay algo que a usted le hace mexicano. Hay algo que a usted le hace mexicano. Hay algo que produce un celo por México, pero también hay algo que en usted produce una pasión por México, que en medio de un estadio lleno de personas, usted escucha el himno nacional y lo canta con entusiasmo. ¿Qué es eso? ¿Es el hecho de que usted tenga un acta de nacimiento que le hace a usted sentir lo que siente por México? No. Es que usted nació mexicano. Usted ha crecido como mexicano. Usted sabe que esa es su nacionalidad y usted anhela gritar con júbilo que usted es mexicano. Y sabe, estas son características de un reino humano, un reino que es temporal, pero la verdad nos da luz y nos ilustra un poco lo que es el reino. Pero también nos ilustra un poco, aunque muy parcial, la ilustración y nos ilumina muy poco, acerca de lo que es el reino de nuestro Señor Jesús. Ahora permítame mencionar que estamos entrando al estudio de este sermón, y este sermón es muy conocido, como mencioné hace un momento, y algunos le llaman el Sermón del Monte, otros le llaman el Sermón de la Montaña. El Sermón del Monte es predicado por nuestro Señor Jesucristo. Y sabe que tiene una clara intención. El Señor Jesucristo, al predicar este sermón que va desde el capítulo 7 hasta el capítulo 5 hasta el capítulo 7, nos va a dar y nos va a mostrar las características de los integrantes de su reino. Quizá no nos va a mostrar la vestimenta, porque la vestimenta no hace ciudadano a alguien de un reino. Pero nos va a mostrar cuál es la intención, cuál es el espíritu de aquellos que son integrantes de este reino. Y nos muestra de una forma magistral los valores de su reino. Muestra el carácter de los ciudadanos de su reino. Durante todo su sermón encontraremos esa expresión del reino de los cielos. Y mire inmediatamente lo que nosotros encontramos en el verso 3 y verso 10. Bienaventurados los, ¿qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Mire el verso 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mire el verso 19. De manera que cualquiera que quebrantare a uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado, ¿en dónde? Mas cualquiera que haga y lo enseñe, este sería llamado grande, ¿en dónde? Verso 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Así que, ¿de qué se trata este sermón? ¿De qué se trata el sermón? Se trata de el reino de los cielos, el reino de los cielos. Así que lo que hoy haremos es ver dos puntos. El primero es ver el contexto de este sermón, donde está incrustado en la narrativa bíblica, y después veremos cuáles son las implicaciones para nosotros como parte de un reino. Es decir, el contexto del sermón y después veremos el tema del sermón. Y sabe, para Mateo es muy importante el tema del reino de los cielos. La importancia del reino de los cielos en la mente de este evangelista es de mucha importancia.
ya que la palabra reino, para la mente de los que están recibiendo este evangelio, es precisamente lo que ellos estaban esperando desde antaño, y en un momento lo veremos. Pero Mateo se va a encargar de decirnos constantemente que Jesucristo vino a establecer un reino, porque los judíos era lo que estaban esperando. Así que cuando usted escucha acerca del reino, inmediatamente usted y yo pensamos en no solamente un reino como una extensión territorial, sino que si hay un reino es porque hay una extensión territorial, sí, pero ¿qué hay? ¿Qué es lo que más representa un reino? Un rey. Y Mateo se está encargando de decir, Jesús vino a establecer el reino, y si hay un rey en ese reino, es Jesús. Jesús es el rey. Jesús es el rey de los judíos. Y en un momento lo veremos como aquella acusación donde llevaron a Herodes a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y precisamente esto es lo que Mateo nos va a decir. Jesucristo vino a establecer su reino y Él es el rey de este reino. ¿Y cuál es el contexto? Como primer punto, ¿cuál es el contexto entonces de este sermón? Quisiera llevarles, por favor, a Malaquías capítulo 4. Malaquías capítulo 4. Malaquías es el último profeta que encontramos antes del Nuevo Testamento. Malaquías fue el último profeta que profetizó públicamente. Es decir, si Malaquías es el último profeta que profetizó públicamente, él es el último que pronunció palabra de Dios al pueblo judío. Han pasado entre Malaquías y Juan el Bautista por lo menos 400 años. Algunos teólogos le llaman a esto los 400 años del silencio. No hubo palabra de Jehová. Así que lo último que el pueblo judío escuchó es lo que Malaquías nos va a decir en el capítulo 4, el versículo 6. Hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y ¿qué? Y hiera la tierra con... ¿Cuál es la última palabra que se pronuncia en el Antiguo Testamento? Maldición. La última palabra pública que se anuncia que es palabra de Dios es maldición. Y dijimos que este sermón es el primer sermón público de parte de Dios hablando al pueblo, no a través de un profeta, sino a través de Dios encarnado. ¿Y cuál es la primer palabra de este sermón al pueblo judío? ¿Cuál es? ¿Hay un contraste? Así que nosotros encontramos aquí en la narrativa histórica que ha pasado el tiempo del Antiguo Testamento, ya ha llegado un nuevo tiempo, una nueva era, un nuevo pacto se ha establecido. El antiguo pacto terminó con una maldición, el nuevo pacto comienza con una bendición. Aquella época era de oscuridad, ahora ha llegado la luz del Evangelio en la persona de Cristo. Los profetas hablaban a voz en cuello para que todo el pueblo escuchara, y Malaquías dijo lo último y dijo, maldición es la palabra de Dios. Pero llega Jesús, el Hijo de Dios, Dios encarnado, y lo que dice es bendición. Bienaventurado, bienaventurado. Y este reino entonces es un reino diferente al reino pasado, porque este reino es un reino de bienaventuranzas. El reino que Jesús vino a establecer entonces es un reino de bienaventuranzas. ¿Y esto qué significa? Que es un reino de felicidad. El reino de los cielos es un reino de felicidad, es un reino de gozo, es un reino que produce satisfacción, porque mire el versículo 12 del capítulo 5.
¿Podemos leerlo juntos? Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Ya no es un reino terrenal, es un reino que está poniendo su mirada ¿en dónde? En los cielos. Por tanto, gozaos y alegraos, el reino de los cielos ha llegado. Así que para el judío que estaba recibiendo esto es muy contrastante y dice, ahora hay un nuevo reino. Y este reino es un reino de gozo y plenitud. Un reino de bienaventuranza constante. Hay 7 y 8 bienaventuranzas en los versículos que acabamos de leer, del versículo 3 al versículo 10. Y estas bienaventuranzas son para aquellos que son parte del reino. Así que el reino de los cielos es un reino de felicidad, es un reino de gozo, es un reino que produce satisfacción. No es un reino de oscuridad, no es un reino de aflicción, no es un reino de autoflagelación, es un reino de gozo. Y esto es importante cuando entendemos un segundo aspecto del contexto. Y el segundo aspecto del contexto que quisiera mencionar es el contexto de aquellos que estaban alrededor del pueblo judío o que eran parte del pueblo judío. Cuando Jesús vivió, se encontró y estaba en medio de una sociedad bastante religiosa. Pero esta religiosidad llevaba a todos aquellos que eran parte de la religión a tener una religión muerta. Era una religión cargada de leyes humanas que ahogaban la verdadera religión. La religión se había profesionalizado. Y estos profesionales de la religión se dividían por lo menos en 4 grupos. 4 grupos. De estos 4 grupos es quizá la gran mayoría, vamos a recordar un grupo que es el grupo de los fariseos. Pero habían otros grupos como los saduceos, los esenios y los zelotes. Cada uno de estos grupos buscaban establecer caminos para alcanzar la felicidad y encontrar la verdad. Voy a decirlo nuevamente. Cada uno de estos grupos religiosos tenían un propósito, establecer un camino para la felicidad y el mismo para encontrar la verdad. Así que los fariseos, por ejemplo, estaban cargados de una pasión por cumplir la ley judía. Para ellos la felicidad y la verdad estaba en cumplir al pie de la letra las 630 y tantas leyes que tenía el pueblo judío. Así que la felicidad para ellos significaba restricción, mortificación de los deseos, para poder cumplir las leyes del pasado. Ellos eran celosos de cumplir la ley de Moisés. La felicidad entonces dependía de la obediencia a la ley del pasado. La verdad estaba en cumplir esa ley. Por otro lado, encontramos a los saduceos. Estos eran los religiosos liberales. Fariseos, apasionados por el cumplimiento de la ley pasada. Saduceos eran estos hombres de mente abierta, lo que hoy llamaríamos los liberales. Y ellos no creían, por ejemplo, en los milagros. Ellos ponían en tela de duda la veracidad de la Escritura si habían milagros. Y de hecho ellos decían, es tiempo de quitarnos el peso de la ley mosaica y comenzar a vivir la vida con libertad y con apertura de la mente. Así que la felicidad para ellos no era estar obligados a colocarse bajo la ley de Moisés, sino al contrario, la felicidad estaba en ser liberados de la ley de Moisés. Entonces, los fariseos creían que la felicidad dependía del cumplimiento de la ley. Los saduceos creían que la felicidad y la verdad dependía de la libertad. Y los esenios era un grupo diferente. Era un grupo ascetista. Y el ascetismo es una corriente religiosa y filosófica que habla que la felicidad y la plenitud del alma se encuentra en la negación de los placeres. Así que, si tú querías encontrar felicidad y verdad, tendrías que
limitar y negarte a los placeres. Y todo lo que implicara placer, tendrías que huir de eso. Los ascetistas, que eran los esenios, llevaban una vida muy apartada a todo sistema. Creían que todo aquello que pudiera causarles pecado era algo con lo que ellos tenían que rechazar inmediatamente. Ellos se negaban a vivir dentro de una sociedad. Algunos mencionan que estos esenios eran personas que estaban dispuestas a vivir kilómetros abajo, lejos de la ciudad. Y de hecho, una ilustración de una congregación fue que una iglesia se puso 18 kilómetros fuera de la ciudad, porque decían que esa era la medida ideal para estar lejos del pecado. Eso es el ascetismo, de donde surgen los esenios. Esa filosofía de decir, entre más lejos del pecado, más purificación, más satisfacción y más felicidad tienes. Fariseos, saduceos, esenios. Y había un grupo diferente, un grupo revolucionario en ese entonces, que son los celotes. Los celotes era ese grupo que luchaba y se esforzaba por derrocar al Imperio Romano. Ellos creían que su felicidad dependía de quitar a Roma de encima de ellos. Así que ellos eran los revolucionarios, eran esos religiosos luchadores, eran los activistas de hoy en día. Y a cada uno de ellos, Dios, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, les va a hablar. Y a cada uno de ellos les va a decir algo acerca de el camino de la búsqueda de la felicidad. Y les va a mostrar que esos caminos, ya sea el cumplimiento de una ley, ya sea la libertad que ellos anhelaban, ya sea la lejanía del pecado, o ya sea el activismo con lo que ellos estaban dispuestos a actuar, nada de eso les llevaba a la felicidad. Y de hecho, las bienaventuranzas contrastan completamente a esta mentalidad de estos 4 grupos de religiosos que estaban en ese entonces. Y Jesús habla en medio de esta suma de corrientes religiosas que levantaban su voz y buscaban reclamar autoridad para ser escuchados. Ya que cada uno de ellos decían tener la verdad, y cada uno de ellos decía, si tú no haces lo que yo te digo, entonces no encontrarás la verdad. Así que el sermón del monte va a mostrar la verdadera verdad, permítame esa expresión, el verdadero camino a la felicidad. Y mire cómo comienza, y no vamos a entrar a detalle, pero vean inmediatamente, bienaventurados los ¿qué? Los pobres de espíritu. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Oh, qué choque era esto para los celotes. Ellos querían libertad. Qué choque era esto para los saduceos. ¿Libertad? Aquellos que lloran no reflejan libertad, pero bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Eso choca para aquellos fariseos que se creían satisfechos con su propia religión. Y por eso, estas religiones son confrontadas con el Sermón del Monte. Y son tan confrontadas porque el Señor Jesucristo sabía que todo lo que ellos hacían era simplemente ponerse el traje del mariachi. Y espero que ustedes recuerden por qué lo estoy diciendo. Era decir, yo soy cristiano o yo soy parte del reino porque me pongo esta apariencia. Porque cumplo la ley, porque busco libertad, porque trato de apartarme del pecado, o porque soy un activista. Simplemente apariencias. Y mire cómo, vamos a Lucas capítulo 11, por favor. Mire qué es lo que el Señor Jesucristo reclama precisamente a ellos. Capítulo 11 de Lucas, versículo 39 al 41.
Pero el Señor le dijo, y aquí está confrontando el Señor Jesucristo directamente a los fariseos y a estos grupos religiosos. Pero el Señor les dijo, ahora bien, vosotros los fariseos, ¿qué? Limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios. El que hizo lo de afuera, lo de fuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosnas de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. ¿Qué es lo que buscaban entonces todas estas religiones? Lo único que les importaba a estas religiones era la exterioridad de la religión. Y cada vez cargaban más y más, y eso oprimía y subyugaba la verdadera religión. Y hermanos, piense por un momento. Piense por un momento. Lo exterior de tu vida, no es lo que te hace creyente. No importa si tú tienes una buena teología y vas a la ley de Moisés e interpretas con cabalidad la ley, no importa. No importa si tú tienes una teología reformada. No importa. No importa la solidez de tu teología, lo refinado de tu razonamiento, el sacrificio de tu servicio. Si solo es una religión, estás lejos del reino como el peor de los pecadores. Y es precisamente a ellos que les habla el Señor Jesucristo, el Rey, el Mesías. Se pone en alto y les dice, escuchen. Mi reino es un reino opuesto a tu religión. Mi reino va en contrasentido de tus estándares fariseo, seduceo, celote o esenio. No es como lo que tú pensabas, porque mi reino es completamente opuesto. No busca lo exterior. Y vaya que no era como el mundo lo pensaba. Y recordemos, entonces, que esto va a comenzar a ser mella en el pueblo judío, porque el pueblo judío, en verdad, estaba esperando un reino. ¿Por qué decimos esto? En Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7, y esto es un verso que ustedes van a recordar, porque un niño nos es nacido, hijo nos ha nacido, y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y cuándo. ¿Qué están esperando entonces el pueblo judío? Que se establezca un reino como el reino de ¿quién? De David. Esa es la promesa. Y en la mente del judío tenía, bueno, el reino de David fue el reino más próspero. Y el reino del hijo de David fue el reino más enriquecido, con más territorio, con más riqueza, que todo el mundo reconocía ese reino. Así que cuando Jesús dice, yo vengo a establecer el reino, pero es el reino de los cielos. Los judíos dicen, a ver, entonces tú eres el rey. Sí, yo soy el rey. ¿Y dónde está tu reino? Porque no tienes la apariencia de un reino. Tus credenciales no te acreditan para ser un rey como el que estamos esperando. Y Jeremías capítulo 23, versículos 5 y 6 también habla del anhelo que tenían los judíos de recibir este reino. Así que el segundo punto del sermón es el tema del sermón. Bueno, el segundo punto de este sermón terrenal, no perfecto, es el tema del sermón del monte.
¿Cuál es el tema del Sermón del Monte? Entonces, el tema del sermón es el reino de los cielos, un reino caracterizado por la felicidad. Y comienza diciendo el Señor Jesucristo, el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y permítame hacer una breve análisis de estas bienaventuranzas. Si ustedes se dan cuenta, en el versículo 3 y el versículo 10 hay un paralelo. ¿Cuál es el paralelo? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Verso 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es. Si ustedes se dan cuenta, las bienaventuranzas del 4 al 9 van a prometer algo para los bienaventurados. Pero el verso 3 y el verso 10 dice, ya tienen algo. Mire el verso 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos, está en futuro lo que van a recibir, ¿sí o no? ¿Qué van a recibir? Consolación. Versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, los que son parte del reino ya son del rey. No es que van a tener una oportunidad de ser del reino, no, ellos son el reino. Y estos que son del reino, ¿cómo viven? La primera palabra, bienaventuranza. Bienaventurados. La palabra en el original es Macarios. Es un buen nombre. Algunos pueden llamarle así a sus hijos. Pero ¿qué es Macarios? Macarios sé que muchos lo hemos interpretado como 3 veces felices, y eso es la interpretación más común que hemos escuchado, pero no estoy diciendo que no esté bien, estoy diciendo que va mucho más que eso. Porque la felicidad, que es 3 veces, puede depender de las circunstancias. Tú puedes ser muy, muy, muy feliz por las circunstancias que tú tienes. Es decir, si tú crees que Dios te va a bendecir mucho, 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 entonces tú vas a ser muy, muy, muy feliz. El problema es que ese no es lo que está diciendo el Señor Jesucristo cuando usted y yo vemos las bienaventuranzas, porque bienaventurados los pobres no quiere decir entonces que su circunstancia ameritan su felicidad. Porque la pobreza no da felicidad. Entonces, ¿cuál es la razón de su felicidad? Es una felicidad interna que no es afectado por sus circunstancias externas. Bienaventurados son aquellas personas que tienen una felicidad, gracias hermano, interna. No es que son felices por sus circunstancias, es que a pesar de sus circunstancias pueden encontrar su felicidad. Es un reino donde las condiciones de la felicidad son diametralmente opuestas al concepto de felicidad que hay en el mundo. Por esto este reino no es un reino como este mundo. Vean el verso 12, gozaos y alegraos porque vuestro galardón, vuestro reino es grande. ¿En dónde? Este reino no se trata de esta tierra, este reino está por encima de cualquier circunstancia en esta tierra. Por eso no se evalúa como el mundo lo puede evaluar. Este reino, judíos, escuchen, este reino no es como el que ustedes estaban esperando, como el de David, porque ese reino era terrenal. Pero ahora yo he venido para establecer un reino celestial. Piensa en eso, en este reino. A diferencia del reino mundano o terrenal,
se puede decir que el que llora es feliz. Si usted ve llorar a alguien en este reino terrenal, usted no cree que ese que llora es feliz. Pero en el reino de los cielos, el que llora, el que padece cáncer, el que está hambriento, es feliz. Aquel que le quitan sus bienes es feliz. Porque su felicidad no depende de sus circunstancias, depende de ser parte de un nuevo reino. Las condiciones que hacen felices a los ciudadanos de este reino son contrarias a las que busca este mundo. Porque los ciudadanos no son de este mundo. El ciudadano genuino de este reino no es como este mundo, porque no son de este mundo. Porque su mirada no está en este mundo, porque su mirada está puesta en lo que es eterno y no en lo que no trasciende. Spurgeon dijo esto en uno de sus sermones acerca de las bienaventuranzas y dice así: la bienaventuranza está en todos los casos en el tiempo presente, cuando está hablando de las bienaventuranzas, una felicidad que debe ser gozada y disfrutada ahora. No es bienaventurados serán, sino bienaventurados ¿qué? Son. Creyente, escucha esto. Bienaventurado eres ahora. No hay un solo paso en toda la experiencia divina del creyente. No hay un eslabón en la maravillosa cadena de gracia en la que haya una ausencia de la sonrisa divina o falta de felicidad real. En cada segundo de tu vida hay una derrama infinita de gozo. Y podrías preguntarte, pero hermano, no tengo recursos. ¿Cómo alguien puede ser feliz en medio de la dificultad familiar? Recuerda, tú no eres de este mundo. Tu mirada está puesta en los cielos. Todo aquí es temporal. El primer momento de la vida cristiana sobre la tierra es bienaventurado. ¿Y sabe cuál es el último momento de la vida terrenal del creyente? Bienaventurado. Desde el inicio hasta el final, si algo caracteriza al ciudadano de este reino es bienaventurado. Bienaventurado. Bienaventurado es el que nació como cristiano el día de hoy. Y bienaventurado es el hombre que va siendo más a la imagen de Cristo. Y esta es la razón de esta aplicación que mencionaré. Creyente que estás aquí, quisiera llevarte a Colosenses capítulo 2. Capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Dice así el verso 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Versículo 3, ¿podemos leerlo juntos? ¿Dónde está tu felicidad? El árbol de la felicidad para ti como creyente no crece en una tierra que ha sido maldecida.
El árbol de la felicidad para ti como creyente no va a crecer en una tierra que ha sido maldecida. Nada en este mundo te puede satisfacer. Nada. Creyente, escucha eso. Nada de lo que este mundo pueda ofrecerte te va a satisfacer. No hay plenitud en este mundo. No la hay mientras lo busques en este mundo caído. La plenitud de la vida está reservada en la comunión con nuestro Rey. Creyente, por favor, escucha esto. Si tú eres ciudadano de este reino, no pienses que venir a este reino te va a quitar el llanto, no pienses que te va a quitar el sufrimiento. No, vas a venir a este reino y muy probablemente vas a sufrir, vas a dolerte, pero en medio de esto, tu plenitud, tu satisfacción, no está en tus circunstancias, está en la comunión con tu Rey. Las cosas físicas no satisfacen tu alma. Y tú lo sabes. Porque aun cuando tienes más ceros en tu cuenta, no tienes satisfacción. Aun cuando ahora compres más cosas, no tienes satisfacción. Esta semana platicaba con una persona y me decía, vivía con cierta cantidad y ahora Dios me ha llevado a una empresa, pero sigo deseando lo mismo y no lo puedo encontrar. Porque las cosas físicas no satisfacen el alma. Y hermano, las cosas físicas no tocan el alma. No tocan el alma. Tú no puedes llegar a una persona que está dolida en su corazón y en su alma diciéndole, mira, te traje $1,000,000. No, no le va a satisfacer, no le va a quitar el dolor. Por eso las cosas físicas no tocan el alma. No pienses que vas a ser feliz en tu alma con las cosas que tú estás obteniendo en esta tierra. Por eso el reino de los cielos no consiste en comida o en bebida. No. Y la pregunta es, si eso es el reino, ¿cómo son los ciudadanos de este reino? Pues los ciudadanos de este reino, durante el desarrollo de este sermón nos daremos cuenta que son completamente opuestos a la perspectiva que tenían los judíos acerca de ser ciudadanos de este reino. Los ciudadanos de este reino, mire cómo lo va a describir el Señor Jesucristo. Vamos ahora a Mateo nuevamente. Y el versículo 20 va a decir algo que impacta profundamente a los oyentes. Estoy en Mateo capítulo 5, versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia, mire, y por favor entendamos quiénes son los fariseos y los escribas. ¿Recuerdan quiénes eran? Ante la sociedad eran los celosos por cumplir la ley. Así que ellos eran la máxima autoridad religiosa. Y el Señor Jesucristo dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor a la de los escribas y fariseos, ustedes no son parte del reino. Y entonces, ¿cómo ser parte del reino cuando ni siquiera puedo cumplir uno de esos mandamientos que los escribas sí dicen cumplir? Y los fariseos. Porque no es un reino que se establece por el esfuerzo humano. ¿Y recuerdan qué es lo que Jesucristo le dijo a Nicodemo? Esto no se trata de tu voluntad. Porque el que es nacido de espíritu. Y quisiera llevarles a ese pasaje de Juan capítulo 3. Y así vamos a ir concluyendo.
Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículos 5 en adelante. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu, ¿qué? Nicodemo, no se trata de que tú quieras entrar. Porque seguramente tú en tu religión, tú quieres entrar bajo tus propios estándares, poniéndote el traje y creyendo que por eso ya eres parte del reino. Y no. Por más que te esfuerces por ser un buen hombre, tú no puedes ser, porque mi justicia exige una justicia mayor que la de los escribas y los fariseos. Capítulo 5, versículo 20 de Mateo. Y entonces, ¿quién puede hacerme parte de este reino? El que no es nacido de agua y de espíritu no puede ver el reino. ¿Se da cuenta que este reino no es un reino que usted y yo podamos construir con nuestra propia religión? Y precisamente no es un reino al cual usted y yo podemos mostrar y evidenciar, porque lo que vamos a ver en las bienaventuranzas en los próximos domingos no va a ser como, yo puedo hacer eso. No. El único que puede hacer eso es el poder del Espíritu Santo trayendo vida, diciendo, tú no puedes, pero yo puedo darte vida para que en tu sufrimiento seas bienaventurado. Cuando llores y tengas hambre y sed, tengas felicidad. Cuando te persigan y te atormenten, puedas gozarte en la comunión con tu Señor. Así que el creyente, el ciudadano genuino, es aquel que por el arrepentimiento y la fe en Cristo son llamados ciudadanos de este reino. Por la fe y el arrepentimiento. Y recuerdan, vamos por favor a Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y es lo mismo que el Señor Jesucristo predicaba en el capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó a Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál es la forma de ser parte de esta nación? Arrepentíos y confíen. Judío, fariseo, esenio, celote, saduceo, arrepiéntete. No importa lo que tú hayas hecho o creas que hayas hecho. Lo que te identifica como parte de este reino es arrepentíos. Arrepentíos. Pero no solamente estos ciudadanos son aquellos que se arrepienten, sino son ciudadanos que se someten a la autoridad del rey. Son ciudadanos que viven como extranjeros en un reino temporal. Porque aunque el ciudadano del reino vive bajo nuevos estándares, aún no puede disfrutar de toda la plenitud. Y es aquí donde quisiera mencionar que ciertamente el reino de los cielos se ha acercado, pero aún falta. Porque aunque usted es parte de este reino, y usted puede comenzar a dar pasos hacia la comunión con su Señor, aún seguirá luchando con su propia naturaleza pecaminosa. Y quiero animar a los creyentes que están aquí caminando hacia allá, a ser cada vez más a la imagen de Cristo. Aún seguirás luchando con tu naturaleza pecaminosa, pero recuerda, ya somos salvos, pero aún falta. Llegará el tiempo donde el reino de los cielos venga y el Rey de los cielos venga y te lleve a su presencia y habrá toda la plenitud eternamente. Así que los creyentes verdaderos ya tienen el carácter del reino, pero todavía no han sido plenamente santificados y perfeccionados. Pero buscamos y anhelamos la venida y por eso anhelamos que Él ya venga, porque decimos, Rey, ven pronto. Ven pronto. Así que el creyente que vive en un reino celestial, vive en este reino, que hay un reino aquí, un reino terrenal, donde el príncipe de las tinieblas gobierna. Pero
nosotros como ciudadanos de un reino celestial vivimos aquí como extranjeros y peregrinos. Reconoce, mi querido creyente, si estás hoy aquí, que tu identidad en este reino no depende de lo que este reino terrenal diga de ti. No. No importa si la sociedad dice tú eres un pobre, no importa. Tú eres bienaventurado porque tu rey ya te ha identificado, te ha puesto como ciudadano. No importa que no lleves el traje, tú amas a tu rey. Y termino llevándoles a Juan 18. Juan capítulo 18, versículo 33. Entonces, ¿lo tienen? Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿qué le dijo? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús. Podemos leerlo juntos, por favor. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tu rey? Y aunque permítame hacer un paréntesis aquí, y aunque la Reina Valera dice, eres tu rey, lo que Pilato le está diciendo, ¿eres tú un rey? Respondió Jesús, tú dices que soy un rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, ¿qué? Todo aquel que es parte de mi reino, oye mi voz. Pero quisiera llamar su atención al verso 36. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores y mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Hermano, ¿y quién nos dice que de este reino a nosotros, los ciudadanos de este reino, vamos a recibir justicia de este mundo caído, cuando nuestro reino no es de este mundo? ¿Quién nos ha dicho que vamos a recibir halago de este mundo por lo bueno que hacemos cuando no somos de este mundo? Nuestro reino no es de este mundo. Nuestra esperanza no está en este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Puedes hoy levantar tu mirada y ver que tu rey está sentado en el trono diciéndote en medio de tu dificultad, yo soy tu rey y tú eres mi ciudadano? No esperes que las migajas de este mundo te ofrezcan satisfacción. Yo soy tu satisfacción. En mí puedes encontrar todo, no en este mundo. Y el Señor Jesucristo sabe después de esto qué pasó. Y ustedes lo saben. Esta semana precisamente estaremos recordando esto. Lo mataron. Al rey de los cielos lo crucificaron. Porque su ciudadanía no era de este mundo. ¿Qué es lo que usted y yo podemos esperar de este mundo? Pero ¿qué es lo que podemos esperar de nuestro Rey eterno? Así que mi querido creyente que estás aquí, no esperes que las migajas de este mundo te satisfagan. Pero recuerda, en la mesa de tu Rey
está la plenitud de la vida, porque en su presencia hay plenitud, delicias a su diestra para siempre. Dios Padre, escucha nuestros corazones, porque en muchas ocasiones ni sabemos por qué nos sentimos insatisfechos. Pero ayúdanos a recordar que nosotros somos parte de un nuevo reino, pero quizá aquí hay personas que no son parte de este reino. Y rogamos que tu Espíritu Santo haga un trabajo en sus corazones y hable a sus vidas. Rogamos, Dios, que en verdad tú confrontes y les hagas ver que necesitan arrepentirse y confiar su vida en ti. Pero aquellos que hemos sido llamados por tu gracia y hemos respondido en arrepentimiento y fe por gracia, rogamos que nos ayudes a ver que nuestra ciudadanía no es de este reino, que el árbol de la felicidad no está plantado en esta tierra que ha sido maldecida, que no esperemos que lo material satisfaga nuestra alma. Ayúdanos a recordar que la plenitud está en ti y por esa razón te busquemos, te anhelemos, te bebamos. Líbranos de ser negligentes y ayúdanos a correr día a día al Evangelio de Cristo y beber de esa savia que satisface el alma. Te pedimos esto por los méritos de Cristo Jesús. Amén.